los seguidores de mi canal en YouTube, las personas que me escuchan en Facebook, en Instagram y los que van a escuchar este podcast en Spotify. ¿Qué hacer con los niños en casa? Tú eres de las mamás que hoy está preocupada porque no sabe cómo optimizarles el tiempo, no has descubierto los dones ni los talentos, no sabes en qué etapa, esfera mental se encuentran ellos en esta edad. Pues hoy quiero responder esas inquietudes. Quédate hasta el final, que este video te va a ayudar mucho para la crianza de tus pequeñitos. Así que toma nota y presta mucha atención. ¿Qué hacer con los niños en casa? En este tutorial vamos a explorar tres cositas a mi modo de ver muy importantes. La primera, esferas mentales dependiendo de la edad que está tu niño. La segunda, los caminos que ellos pueden adquirir en su adolescencia. Y la tercera, cómo potenciar los dones y los talentos. Entonces, cuando me preguntan, doctor Oscar David, ¿qué hacer con los niños en casa? Vámonos a responder las 5 esferas mentales que hoy quiero enseñarte. La primera, el temperamento. Es incorrecto pensar, o mejor, es correcto considerar que el temperamento se modula entre débil y fuerte. Y el temperamento de un niño no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque un niño nace o con el temperamento del papá o con el temperamento de la mamá. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, es que tiene el temperamento igualito al de su papá, eso es correcto. O el temperamento parecido al de la mamá, eso es correcto. Entonces el temperamento, esto no se puede modificar en la vida y hace parte de la genética del niño. Pero atención, la personalidad. La personalidad de un niño se forma entre los 2 y los 7, máximo 8 años. La personalidad de los niños va de la mano de las figuras tanto paterna como materna, del ejemplo a seguir. Es por eso que en muchos de mis tutoriales yo he dicho que una mamá que da la vida por un hijo es una mamá que educa con el ejemplo. Si tu mamá quieres una niña y un niño fuerte en sus decisiones, en su comportamiento, su nutrición, tú sé ejemplo. En alguna oportunidad un papá me decía, doctor, ¿cómo hago para que mi hija coma verduras? Yo le dije, ¿y tú comes verduras? Y él me dijo, ay no doctor, a mí eso no me gusta. Entonces yo le dije, ¿y cómo quieres entonces? No hay nada más contagioso que el ejemplo. Y eso tiene que ver mucho con la personalidad. Un niño se forma su personalidad entre los 2 y los 6 años y 7 años y depende del ejemplo de los papás, papá y mamá. Es por eso que una de las cosas que hacer con los niños en casa respondería ser ejemplo. Tercero, el carácter. Es incorrecto decir que mi hijo tiene un carácter fuerte o un carácter débil. ¿Por qué es incorrecto? Porque allí es que estamos hablando del temperamento. El temperamento sí puede ser fuerte o débil, pero no el carácter. ¿Por qué? Porque el carácter es la suma de los hábitos. Cómo piensa, cómo siente y cómo actúa. Si tu niño piensa y siente cosas tristes, va a actuar de una forma triste, tiene un carácter frágil. Pero si el niño tiene unos pensamientos y unos sentimientos en el amor, además de eso, actúa coherente con lo que piensa y siente, con lo que se le dice, va a tener un carácter mucho más armónico. Entonces, el carácter tiene que ver en la forma en la que tu niño piensa, siente y actúa. Ese es el carácter. La identidad. La identidad tiene, en cuanto a el periodo, es entre los 9 años y los 13 años. Y la identidad tiene que ver con quién soy y para dónde voy. Aquí es cuando muchos niños se preguntan o dicen cosas como, por ejemplo, es que yo quiero ser bombero. Ah, no, es que yo quiero ser médico. No, yo quiero ser cantante, yo quiero ser artista. Entre los 9 años y los 13 años, aquí es cuando uno como papá tiene que estar atento y decir, bueno, a mi hijo le gusta la música, entonces le potencializo este don que Dios le dio. Ah, no, a mi hijo le gusta la cocina, entonces vamos a hacer tutoriales, vamos a hacer videos, vamos a ver, hacer comida. Junto con esto es muy importante reconocer que en esta etapa nosotros podemos ayudarles a nuestros niños a identificar, va a ser futbolista, entonces le potencializamos ese gusto que tiene por ese don que Dios le dio. Quinto, después de los 13 años, nuestros niños, nuestros adolescentes adquieren algo que se llama libre albedrío. Aquí viene algo que son los principios y valores que tú le inculcaste, y aquí es cuando el niño entra en ese proceso de soy una mujer, soy un hombre, quiero ser médico, me voy a preparar para el ICFES, me voy a preparar para seguir estudiando, voy a viajar por el mundo. Entonces, después de los 13 años hay libre albedrío, y yo considero que hasta aquí nosotros cumplimos como papás en cuanto a ejemplo y en cuanto a mostrarles el camino. Después de los 13 años ellos comienzan a hacerse su propio camino.
Aquí viene algo muy interesante que son los caminos. ¿Cuáles son esos caminos que tienen nuestros hijos y cómo yo puedo potencializarlos? Realmente son 4. El primero, mis hijos pueden ser académicos, pueden ser artistas, pueden ser deportistas o pueden ser muy hábiles en los negocios. Entonces, por ejemplo, académicos pueden ser médicos, pueden ser abogados, pueden ser ingenieros. Si yo veo que a mi hijo le gusta mucho la academia, le gusta mucho estudiar, le gusta mucho leer, yo puedo aprovechar el tiempo libre en casa para fomentarle el amor por la lectura, por ejemplo. Artistas, por ejemplo, a la pregunta ¿qué hacer con los niños en casa? Si yo veo que a mi hijo le gusta mucho cantar o le gusta mucho pintar, entonces en el tiempo libre en casa, yo como papá le puedo potencializar este camino que es volverse artista, es decir, le puedo ayudar con la lectura, con la pintura, le puedo ayudar con el dibujo, le puedo ayudar con el canto. Esto es importante cuando uno ya descubre que existen 4 caminos. El tercer camino es el deporte, inculcarles la importancia de la disciplina, el fútbol, el tenis, el ciclismo, inculcarles el amor por el deporte es muy importante, más aún si yo veo que mi hijo es talentoso para la actividad física o mejor para el deporte y además de eso que le apasiona. Entonces, en el tiempo libre puedo fundamentarle para que cada vez se vuelva mejor y más especialista en el área deportiva que a él le gusta. Y el último son los negocios. Si yo veo que a mi hijo no le gusta tanto la academia, ni ser artista, ni le gusta tanto el deporte, pero sí le gusta hablar de negocio, hablar de servir y ayudar a otras personas, es muy importante que le potencialices, le puedes comprar libros o le puedes mostrar videos de personas y niños que han logrado montar negocios a edades muy tempranas, o lo más importante aquí por encima del negocio es enseñarle la importancia del servicio. Muy bien. Cuando tú te preguntas qué hacer con los niños en casa, yo lo primero que te quiero enseñar es que es muy importante que tú sepas en qué área tu niño se encuentra. Si está en la área de la identidad, fortalece entre los 9 y los 13 años el para dónde va. Si está en el área de buscar el carácter, entonces cómo piensa, cómo se siente, entonces siéntate a hablar con él, a dialogar con él, para que así encuentren matices del cómo se siente y el cómo piensa y le fortaleces más su carácter. En el libre albedrío, ya después de los 13 años, ayudarle con su autoestima, con su amor propio, es sumamente importante. Ya cuando tú haces todo este ejercicio, puedes haber encontrado ya los dones y los talentos que tienen tus niños, y ahí ya es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque si yo sé que mi hijo es talentoso para estas actividades o tiene estos dones, entonces yo se los fortalezco, yo les muestro el ejemplo y así yo puedo hacer con los niños que en casa se convierta en una plataforma para potencializar los dones y los talentos. Querido seguidor, este video pretende ayudarte para llegarte al corazoncito y demostrarte que el tiempo en casa se puede optimizar cuando yo aplico estos conceptos de una forma un poquitico más al tablero y junto con esto lo pongo en práctica con mis hijos. Por favor, comparte mi video. Recuerda quien te habló, el médico Oscar David Hurtado. Te quiero mucho y ¡chao!